casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, amada familia de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, nosotros precisamos, como nunca, interpretar muy bien la visión de Dios. La visión de Dios, interpretarla con claridad y luego practicar lo que Dios nos señala en su palabra. Por lo tanto, siempre es bueno reiterar lo siguiente, que para que nosotros podamos ser hijos de Dios, lógicamente que tenemos que entrar bien, tenemos que nacer bien. Eso significa una real conversión, un arrepentimiento genuino, real, verdadero, el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo para que tengamos un buen inicio en la vida cristiana. Pero en este camino nosotros tenemos que ir viendo que tenemos que ser gente que interpreta la visión de Dios, y cuando interpretamos la visión de Dios, que Él quiere que seamos la iglesia santa y sin mancha que Él quiere, y que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, nosotros tenemos una historia. Y en esta historia nosotros recibimos daños, recibimos heridas, recibimos circunstancias que pareciera que son adversas, pruebas, y que se va forjando nuestra historia de esa manera. Cuando llegamos al reino de Dios, nos damos cuenta que muchos de nosotros llegamos heridos, llegamos con enojos, llegamos a veces con ira, llegamos con problemas emocionales internos, y que lógicamente al exteriorizarlos empezamos a dañar gente, o gente nos daña a nosotros. Entonces es bueno que podamos nosotros hablar una vez más, poder hablar del perdón. Quiero leer algo acá para que vayamos entrando en el tema y podamos darnos cuenta si efectivamente nosotros aún tenemos que ser sanos de la historia emocional que nosotros tenemos. Y estoy hablando de que siendo cristianos tenemos que siempre hacernos una revisión periódicamente. ¿Cómo está nuestra vida con respecto al perdón? Y cuando eso no ocurre, lógicamente tenemos rencores, tenemos resentimiento. ¿Cómo se produce todo esto? Te voy a leer algunos pensamientos. Cuando alguien nos trata injustamente, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos ofende, cuando alguien te desprecia, empezamos a tener un rechazo hacia esa gente. Cuando alguien te insultó, cuando alguien te avergüenza, se va formando en nosotros algo emocional que es negativo. Cuando alguien te ignora, cuando alguien te trata mal, ¿a cuántos de ustedes los trataron mal? ¿A cuántos de nosotros nos trataron mal? ¿Cuántos de ustedes en alguna medida a veces son demasiado silenciosos y es porque hay una causa que está originando todo eso? ¿Cuántos de ustedes han tenido enojos reiterados? Hay una causa para todo eso. Cuando uno interpreta la visión de Dios,
Y la visión de Dios es que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Significa que nosotros tenemos que llegar sanos. Y para estar sanos, obligadamente tenemos que hacernos una revisión para poder nosotros, lógicamente, actuar conforme a la visión de Dios, conforme a la Escritura, conforme a los principios establecidos por el Señor. Cuando alguien no te paga lo que te debe, cuando alguien te calumnia, nos hiere, nos lastima interiormente. ¿A cuántos de ustedes quizás le han mentido, le han calumniado? Seguramente a varios, pero tenemos un antídoto para todo eso. Y que en reiteradas veces quizás tú lo has practicado como yo lo he practicado. Se levantan falsos testimonios a veces, todo eso. Lo que Dios quiere es una familia que esté sana. Dios quiere familias sanguíneas que estén sanas. Dios quiere que tus hijos estén sanos, que tu esposa esté sana, que tu esposo esté sano. Dios quiere que la hermandad sea una hermandad sana, saludable, completamente. Toda herida produce dolor. Toda herida produce dolor. Y empiezan a aflorar los sentimientos negativos dentro de tu ser interior. Y empezamos a tener negativismo contra la persona que nos hirió, que te hirió. Hay cosas que a veces en los matrimonios no se verbalizan. Y hay un sentimiento negativo hacia tu esposo o esposa y lo guardaste. Pero no verbalizaron nada, solamente que después quizás se besaron nuevamente, todo eso, pero no verbalizaron el conflicto y dieron vuelta a la página. Y después viene otro conflicto similar y tampoco lo verbalizan y también se va acumulando, se va fortaleciendo algo dentro de ti que es negativo. Vas poniendo un ladrillo sobre otro ladrillo, un sentimiento vas otro sentimiento y se va creando un resentimiento en tu vida y después aflora un dolor dentro de ti. Y a todos nos ha pasado de una u otra forma. Hay muchos hijos resentidos con sus padres por castigos, a veces que son injustos. A veces hay abuso de autoridad, maltrato, abandono. Qué tremendo esto. ¿Cuánta gente en este momento está triste? Hay gente que llora en su soledad con su almohada y tiene una amargura dentro de su ser interior. Necesita ser tratada por Dios. Pero tenemos que deponer toda actitud negativa hoy día nosotros y poder decirle al Señor: Señor, quiero que entres a la área que quizás tengo muy escondida y que solamente yo lo sé, para que tú sanes este dolor que quizás por años lo has tenido. Hay esposas resentidas interiormente con sus maridos, esposos resentidos con sus esposas, padres resentidos con sus hijos, hijos molestos y resentidos con sus padres. Se necesita la intervención divina dentro de tu vida para ser restaurados completamente, ser sanos completamente. Hay gente que es áspera, egoísta. A veces tenemos problemas o puedes tener problemas entre los familiares más cercanos, vecinos, con los compañeros de trabajo, con los jefes. Y este mal va en progreso cada vez más cuando no se soluciona rápidamente.
Por eso Dios nos da un antídoto, que de ahí te lo voy a nombrar, un antídoto que es sobrenatural y que nos hace nuevamente encaminarnos hacia la perfección, hacia la imitación de ese Cristo que es nuestra meta, llegar a la estatura de ese varón perfecto que tuvo que perdonar. Lo hirieron, lo escupieron. Él no abrió su boca, solamente al final dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón estuvo en sus labios, el perdón estuvo en su corazón, a pesar de todo lo que le hicieron al maestro de Nazaret. Él perdonó. Y Él nos enseña a nosotros también el perdón. Y cuando eso no ocurre, mira lo que va pasando progresivamente. Primero tienes un rencor, una indisposición a perdonar y no desear el trato con esa persona. No quiero ni verlo. Tengo rencor, tengo rabia, tengo ira. No quiero saber nada de él o de ellos. Y cuando eso no se supera rápidamente, pasa al odio. Y el odio desea el mal a la otra persona. Ahí estamos más o menos mal. Estoy hablándole a muchos cristianos que todavía tenemos que superar estas heridas emocionales que durante el caminar, durante la historia de tu vida te han marcado. Pero Dios te quiere dar la salida porque te ama, porque quiere que avances hacia esa estatura de ese Cristo. Primero hay rencor, odio, y después hay venganza. Buscar hacerle mal a la otra persona. Buscar ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, me las pagas. Esto no va a quedar así. Es tremendo. Y a veces esto ocurre entre la hermandad, en las congregaciones. Esto no puede ser así, porque Dios nos mandó a amar. Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Alentaos unos a otros. Siempre unos a otros, porque Dios siempre estuvo y está interesado en las relaciones personales. Es un Dios de relaciones. Es un Dios que seguramente, y es así, que se pone contento cuando hay personas que realmente están sanas por dentro porque han practicado su palabra y la palabra del perdón. ¿Cómo se va detectando todo este resentimiento? ¿Qué es lo que es realmente? Es un sentimiento negativo, es una amargura que está enquistada y que empieza a aflorar cada vez que volvemos a ver o recordar a aquella persona. Esa persona que te dañó, esa persona que te hirió. A veces se acuestan pensando en esa persona, se levantan pensando en eso y no pueden respirar con tranquilidad. Esto es tremendo. Y ese rencor a veces se puede manifestar en lo oculto. Es tremendo todo esto. El resentimiento, rencor, es una indisposición a perdonar a aquel que nos ha hecho daño. Pues no queremos reconciliarnos con él. Tenemos problemas emocionales, hay una amargura que es involuntaria, que no la quiero tener, pero la tengo. Y lo voluntario es no querer perdonar. Es aquí donde tenemos que escoger si quiero crecer en Cristo para interpretar los diseños de Él, la visión de Él, o quiero quedarme pegado y seguir sufriendo porque tengo rencor en mi vida. Hay un hombre de Dios que dice lo siguiente:
El resentimiento y la voluntad de no perdonar son un problema importante en la vida espiritual y pueden repercutir en la salud, tanto psicológica como física. Es tremendo esto, porque realmente es así. Entonces, si empezamos a perdonar, perdona y te parecerás a Dios. No perdones y te parecerás a ti mismo, con esas heridas dañadas ahí totalmente. Cuando nosotros se nos enseñó el Padre Nuestro, se nos habla allí también del perdón. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¡Qué tremendo! La clave, querida familia de Dios, la clave para la liberación de la amargura es el perdón. La clave para la liberación de la amargura es el perdón. El perdón es una elección que tú escoges con tu voluntad, con tu razón. Si tú quisieras emocionalmente perdonar, te puede afectar negativamente, porque te puedes dejar influenciar por el estado emocional. Si me siento bien, perdono; si no me siento bien, no perdono. No, esto es con la razón, es algo volutivo. Tú escoges perdonar a la persona que te hizo daño, escoges perdonar a la persona que te rechazó, escoges perdonar a ese esposo que fue déspota contigo, escoges perdonar a esa mujer que te hirió, escoges perdonar a tus hijos que te hirieron, escoges perdonar a los padres que te hirieron, al profesor, al jefe, aquel que te debió algo, aquel que te mintió, aquel que te robó. La falta de perdón es el virus que destruye tu salud emocional, tu salud mental, completamente. Está comprobado científicamente que cuando una persona guarda rencor, amargura completa, hermanos queridos, rápidamente sus defensas empiezan a bajar y la persona se enferma. La falta de perdón es el virus que destruye tu salud mental. La falta de perdón destruye la comunión con Dios completamente. Destruye la comunión con Dios. Por eso cuando tú tienes que orar y si te acuerdas de algo con alguien, tienes que rápidamente perdonar a esa persona. La falta de perdón destruye las relaciones con tu prójimo completamente. Tenemos que perdonar. No tenemos que dejar pasar ninguna oportunidad. Cuando la palabra del Señor nos habla que tenemos que perdonar, tenemos que hacerlo completamente. La falta de perdón destruye tu vida. La falta de perdón es tremenda porque te levantas a veces malhumorada, malhumorado y te acuestas de esa forma. Y tu conversación puede ser tan negativa con otras personas que también tú transmites la amargura a otras personas y empiezas a hablar mal de aquella persona que te hirió a ti.
¿Por qué? Porque a veces hacemos comentarios donde no tenemos que hacerlo y abrimos el corazón donde no tenemos que abrir el corazón. El corazón se abre con quien es debido en el momento oportuno. ¿Para qué cosa? Para que sea restaurado, restaurada completamente, sea sana. Y aquella persona te puede ir dirigiendo con quien abres el corazón para edificarte, no para hacer cuerpo contigo y hablar mal de la otra persona, porque si no te vas hundiendo más. Si caminamos sin perdonar, Satanás no nos respeta. Satanás no te respeta. Él va a buscar alguna puerta abierta y va a tener un derecho legal de entrar allí y agrandar todo, porque Él es experto en agrandar todas las cosas y te va a dañar completamente. Entonces el perdón, ¿qué es lo que hace? Produce liberación de las heridas del pasado, de tu historia. Liberación completa. Y eso es lo que Dios quiere realmente hacer contigo. Liberarte, sanarte, restaurarte. Empezar una renovación en tu vida. Que respires el aire de Cristo, la atmósfera de Cristo, la presencia de Cristo. El otro día yo señalaba lo siguiente, creo que fue en la iglesia en casa, que la manera más grande de poder proclamar el Evangelio que nos enseñó algún día el hermano Wedge Hallman era esta: que nos amáramos los unos a los otros. En otras palabras, que no tuviéramos nada con nadie, sino una buena relación, y la gente va a ver realmente que somos sal de la tierra y que somos luz del mundo. Una persona herida está atada al pasado. Hay que dejar el pasado. Está atada a ese problema que tuvo con otra persona, o que fue algo circunstancial que lo vivió. El que lleva consigo la herida se amarga. Está enojado, enojada, triste, deprimido, deprimida. Tiene que perdonar. En cada cristiano debe haber un espíritu de misericordia y de perdón, completamente. Vamos a leer una escritura allí en Marcos, capítulo 11, versos 25 y 26. Dice lo siguiente: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto? Que el perdón suelta la mano de Dios. El perdón suelta la mano de Dios. El perdón que damos suelta a otros. Hay gente que tiene aquí a la persona que te hirió. Tienes que soltarla. Tienes que liberarla, dejarla suelta. Y cuando tú lo haces, tú quedas libre, respiras profundo y soltaste a la persona que te hirió. Ya no es más un fantasma en ti de las noches, en la mañana, del día, de las conversaciones, nada, sino que tú empezaste a buscar ahora no los defectos de esa persona para tú también en tu amargura dañarla, sino que tú quieres ver las virtudes que tiene esa persona. ¿Sabes por qué? Porque tú escogiste perdonar a pesar de tu estado emocional. Tú dijiste: yo perdono, y la nombras, la puedes sentar al frente allí y le dices: yo te perdono por esto, por esto, por esto otro, y te dejo libre. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, es un calvario, es un sufrimiento, es un dolor que se empieza a vivir.
Y el perdón permite el reencuentro después con los que te hicieron daño y que son muy agradables y son muy lindos. El perdón le da lugar a nuestro Señor, ¿sabes para qué? Para sanarnos, para levantarnos completamente. Hay un hombre, un pastor, que él estaba en su momento orando y haciendo un examen, una evaluación en su vida. Y este pastor en la noche, una vez que se acostó, Dios lo despierta y le dice: hijo, tienes que perdonar. Y él le dice: ¿pero a quién tengo que perdonar? Mira lo que él le dijo: tienes que perdonar a Adolfo Hitler. ¿Pero por qué voy a perdonar a Adolfo Hitler si él ya falleció, está muerto? Sí, él falleció, pero en tu corazón todavía lo tienes vivo por todas las muertes que él causó a los judíos. Y este pastor ahí entendió que a pesar de que hayan personas que están muertas, también tenemos que liberar para estar libres emocionalmente y sanos completamente. ¿Cuánta gente herida que tenemos nosotros aquí en nuestro país? Profesores dañados, políticos dañados, es lo que más hay. Yo todavía no veo políticos que encuentren virtudes en otros políticos, sino que son puros defectos. Y tienen argumentos para todo. Nadie reconoce nada de ningún bando, sino que todos de alguna forma tienen que defenderse y se hieren unos a otros. Esa es la clase de gente que tenemos nosotros, de autoridades. Habitamos en un mundo de labios inmundos, en un mundo donde el pecado abunda, donde hay tanta desgracia, donde hay tanto problema, donde todos se atacan, donde hay tanta mentira en las redes sociales, en la televisión y en tantas otras cosas. Tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar a los hijos, cuidarnos nosotros. Y la forma de hacerlo es que nosotros siempre estemos alerta, haciéndonos periódicamente un autoanálisis. ¿Cómo estamos referente a esta área? Este mundo es un mundo de odio, es un mundo de rencores, este mundo es un mundo de amargados. Es un mundo que va cada vez más al caos. Este es un mundo que va a un abismo y que no tiene vuelta, a excepción que quiera la gente encontrarse con Cristo, porque Él enseña el amor perdonador. De lo contrario, esto no va para mejor. El perdón es lo que libera la mano de Dios. El perdón es lo que te sana interiormente a ti. El perdón te libera de tal forma que luego tú eres libre en relaciones personales con la gente, porque empiezas a mirar con los ojos de Cristo. Ya no miras más como tú quieres mirar, ya no te riges más por los estados emocionales, sentimentales, no, sino que tú ahora empiezas a mirar como Dios empieza a mirar a la gente. La gente está vacía. La gente necesita de hombres perdonadores, de mujeres perdonadoras. La gente necesita de una iglesia que interpreta los sueños de Dios y que los practica cabalmente. El perdón es una elección, queridos hermanos y hermanas. Es un acto propio de nuestra voluntad. Tú escoges perdonar. Y yo te sugiero que hagas una lista.
de aquellas personas que te dañaron a ti. Más de alguna vez yo tuve que hacer una lista y también periódicamente me arrodillo, me siento a reflexionar y me detengo a pensar, medito y digo cómo está mi vida con respecto a esta área, porque tenemos que hacerlo. Hay pastores que están heridos, hay esposas de pastores que están heridas. Tú me dices, ¿y cómo sabes tú, Adolfo? Sí, porque han tenido apertura con nosotros, heridos con la gente, esposas heridas con la gente, con las ovejas. Necesitamos practicar el perdón para tener una recuperación, porque Dios nos quiere recuperar para Él completamente. Yo te sugiero que hagas una lista. ¿Con quién te hirió? Si son 2 personas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 personas en tu historial. Y después especifica dónde fue el daño. Y te puedes encerrar en tu pieza y poner a esa persona frente a ti y decirle: te perdono por esto, por esto. Y después el otro nombre también: te perdono. Y vas a empezar a experimentar una liberación interna que después se va a exteriorizar en tu sonrisa, en tu mirada, en tu saludo, en tu amabilidad, en el respeto por los demás. Una vez Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Me gustaría que leyéramos esa escritura para ir terminando. Mateo capítulo 18, verso 21 y 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Más que un cálculo de multiplicación de 70 por 7, que son 490 veces, esto significa que cada vez que nos hieran, Dios nos da la oportunidad para que nosotros podamos practicar el amor perdonador a todos aquellos que nos han hecho daño. Así que yo te quiero invitar a que tú puedas hacer esa lista y puedas practicar el perdón. Dios no quiere que camines cojo o coja emocionalmente. Dios no quiere que camines rengueando. Dios no quiere que andes siempre con la vista abajo. Dios no quiere que te escondas y que te aísles. Dios no quiere que andes más con rabia, con ira, con dolor, porque tu esposo te hirió, sino que tienes que perdonarlo. Dios no quiere que tus hijos estén dolidos. Dios no quiere que sufras más. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurar tu vida, sanándote, liberándote de toda la historia del pasado, y que puedas mirar con fe y declarando victoria, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar, y que Él está contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces tú te levantas con fe, declarando victoria de mañana todos los días, agradeciendo a Dios por las noches cuando te vas a acostar. Una mujer de fe, un hombre de fe, una mujer de victoria, un hombre de victoria, un hombre que dice: sí, Señor,
contigo somos mayoría y contigo, Señor, puedo perdonar y también puedo pedir perdón. Entonces tú avanzas. Qué bueno es también cuando una persona se equivocó y dañó a otra persona y le pide perdón. ¿Sabes qué? Para mí se me acrecienta ese hombre o esa mujer porque pidió perdón. Yo digo, aquí sí. Algunos se demoran más que otros, está bien. Pero ¿sabes que lo hacen? Yo he visto damas pidiendo perdón. Una vez recuerdo que mi esposa me dijo, ¿sabes que yo tengo que ir a pedirle perdón a estas dos damas? Yo le dije, tranquila, espera un momento de Dios y Dios te va a dar ese momento. Y un día sale al centro y justo andaban las dos hermanas. Y Lidia las ve y corre para allá y les dice, les vengo a pedir perdón por esto, por lo otro. Y le dicen, Lidia, somos nosotras las que tenemos que pedirte perdón a ti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno perdona se libera la mano de Dios y las personas quedan todas desatadas. Y no pasó nada, se dio vuelta a la página, como tiene que ser entre cristianos que interpretan la visión de Dios. Por eso tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermanos, les insto a que sigamos adelante. La iglesia no se detiene. Y hacer iglesia también significa que hacemos iglesia perdonando y pidiendo perdón. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigamos adelante, porque con Cristo todo lo podemos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo a mis hermanos donde quiera que estén. Padre, trae revelación de estos mandamientos cristocéntricos, Señor, que tenemos que perdonar a quien nos ha causado daño. Infinito, Señor, siempre que nos causen daño tenemos que seguir perdonando, porque queremos interpretar, Señor, tu visión. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu iglesia y mis hermanos van a obedecer a tu palabra de poder perdonarse en la familia sanguínea, perdonar a los que le han causado daño, quien quiera que sea, Señor amado, y salir adelante. Señor, gracias, porque el reencuentro que vamos a tener todos, la iglesia en general, en todas partes, va a ser un reencuentro de gloria, de crecimiento, de calidad, de santidad, de multiplicación y de unidad, Señor. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.